como tú, incomparable e infinito amor. Nada me podrá satisfacer. Jesús, mi copa siempre llena está. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí, Jesús, Jesús. Tu presencia es el cielo para mí. Nada como tu presencia. En tu presencia estoy lleno. La fuerza que necesito es de ti. Cada día en mi vida esperaré el momento en que tu rostro pueda ver. Nada me podrá satisfacer. Jesús, mi copa siempre llena está. Nada me podrá satisfacer. Jesús, mi copa siempre llena está. Jesús, mi copa siempre llena está. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo por mí, Jesús, Jesús. Tu presencia es el cielo por mí, Jesús, Jesús.
¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. Todos sean muy bienvenidos a este domingo, 18 de abril 2021. Pues estamos aquí reunidos de esta manera, de forma virtual, para continuar en el conocimiento, en el estudio, pero sobre todo con la bendición que anhelamos de Dios para nuestras vidas, a través de todas sus promesas y de todo lo que Él nos ha revelado, porque en Él es sí y en Él es amén, ¿verdad? Y bueno, pues hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas el libro de Ruth. Hoy pretendía ya hacer un resumen, pero no creo que vale la pena que sigamos analizando porción por porción este libro, porque verdaderamente está lleno de riqueza espiritual para nosotros. Bueno, pues vamos a saludar, ¿verdad? Como siempre, primero que nada, vamos a saludar a todos los que ya se conectaron y pues de verdad deseo que todos sean muy bien bendecidos esta mañana, ¿verdad? Bueno, un saludo a Diana. Hola Dianita, ¿qué tal? Qué gusto. Saludos allá en la Ciudad de México, que Dios te bendiga y a ti, a tu familia. Hola Agustina, ¿cómo estás? Buenos días. Que Dios te bendiga y Dios te guarde esta mañana que estamos hoy reunidos para conocer más de la palabra de Dios. Y también veo aquí a Rose González. ¿Qué tal? Un saludo a tu esposo, por favor, un abrazo. Un gran saludo para ti, para él, y que Dios los bendiga. Gloria, qué gusto que estés aquí con nosotros. Delia y yo te recordamos con mucho cariño y te mandamos un abrazo y esperamos que Dios te bendiga muchísimo, más aún, ¿sí? Elcita García, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Elcita? Que Dios te guarde y te bendiga esta mañana y también te hable a través de este estudio. Y a ver, vamos a ver por acá quién está. Alejandra, ¿cómo estás, Alex? Qué gusto, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí conectada con nosotros para recibir este mensaje. Y, ¿quién más? Lidia García, ¿qué tal? Lidia, por favor, salúdanos mucho a Francisco. Dile que le mandamos un abrazo bien fuerte. A ti, a tus hijos, a tus nietos. También lo recordamos con mucho cariño. Lidia? Mi amigo Toribio, ¿cómo estás, Toribio? Qué gusto que estés aquí acompañándonos. Igualmente un abrazo para ti y para tus hijos. Que Dios te bendiga, Toribio. ¿Sí? Asunción, qué gusto, Asunción, que estés acá con nosotros, acompañándonos. Espero que Dios te bendiga mucho esta mañana con este mensaje. También un abrazo para ti, para tu familia, con mucha bendición para ti. Y Alejandra, Alex, ¿cómo estás, Alex? Qué gusto. Que Dios te guarde y te bendiga esta mañana también a ti. Y Anita Jiménez, ¿cómo estás, Anita? Por favor, salúdanos a tu esposo, a tu hijita hermosa. Muchos saludos, ¿eh? Y Anita, bueno, ok. Bueno, pues ya ahorita se van a empezar a conectar todos los que faltan. Bueno, pues todos sean muy bienvenidos esta mañana. Luis, sí, aquí está Huicho. ¿Cómo estás, Huicho? Hola, saludos, amigo. Que Dios te guarde y te bendiga. ¿Sí? Bueno, pues ya casi nos va a tocar la siguiente tanda de vacunados, pues seremos nosotros, ¿verdad? Y yo espero que, pues ya teniendo esa vacuna, pues nuevamente nos podamos reunir. La verdad, yo le decía a mi esposa, ya nos hace mucha falta, de verdad, yo lo siento. Anhelamos tener estas reuniones de manera presencial, anhelamos compartir, platicar, compartir con ustedes de manera presencial. Pero bueno, hasta este momento, pues parece que ya hay buenas noticias en algunos estados, incluso van a regresar a clases presenciales y pues Puebla sí ha disminuido mucho los contagios y las hospitalizaciones. Entonces, bueno, pues esperemos que pronto ya podamos nuevamente regresar a la normalidad que antes teníamos, ya hace más de un año, ¿verdad? Ok, bueno, pues esta mañana vamos a aprovechar el tiempo y vamos a orar para pedirle a Dios que Él sea quien nos bendiga, que Él sea quien nos revele su voluntad, su palabra y esta enseñanza, pero sobre todo que tengamos una aplicación para nuestra vida, que este mensaje tú te sientas muy identificado con él y puedas entender que lo mismo que le pasó a Ruth es lo mismo que nos puede pasar a nosotros y obtener la bendición, para obtener la bendición total de Dios en nuestra vida, ¿ok?
y ser incluidos, porque estamos incluidos en los planes y en las bendiciones eternas del Altísimo, ¿verdad? Ok, amigos, bueno, pues vamos a comenzar haciendo esta oración que siempre hacemos para comenzar esta mañana y sea Él quien nos guíe y nos bendiga, ¿ok? Padre Santo, Padre Dios, te damos muchas gracias por esta mañana, por este día, por esta nueva semana que comienza, Señor. Y te pedimos, Dios, que tú encamines nuestro corazón y nuestros pies hacia tu voluntad. Que esta semana, Señor, tengamos mucha hambre y sed y necesidad de ti, de tu justicia, y seamos saciados en tu palabra y seamos consolados en la oración, Señor. Te pedimos, Dios, que veamos tu respuesta. Primero que nada, la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando acudimos a ti para pedirte todas las cosas, para pedirte la resolución de cada necesidad y cada problema que tenemos en nuestra vida, Dios. Y también, Señor, pues siempre tú nos hablas a través de la palabra, siempre estás presente, tu corazón, tu alma, tu espíritu está presente en la palabra. Y esta mañana te suplicamos, Dios, que así sea, que tu presencia nos acompañe a lo largo de esta hora y podamos profundizar, podamos conocerte más profundamente y también identificarnos con estos hombres y mujeres de fe que alcanzaron todo, Dios, a través de la esperanza viva de la fe en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú te muevas con toda libertad, que el Espíritu fluya y el Espíritu nos convenza, nos toque el alma, Dios, y finalmente nos lleve a conocer más tu amor y por consecuencia estar muy seguros de quién eres tú, Señor, de todo el cuidado, la provisión, el sustento que tienes para nuestra vida a través de la gracia, Padre. Hoy queremos que tú nos dejes bien claro el poder de la gracia y podamos, Dios, vivir por consecuencia así, en gracia plena contigo, Dios. Señor, pues bendícenos mucho y todo, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Ok. Muy bien, amigos, nuevamente todos sean muy bienvenidos esta mañana, ¿ok? Bueno, pues el pasaje que vamos a leer esta mañana y el cual vamos a estar explicando hoy nos corresponde a Ruth capítulo 2, del versículo 13 al versículo 23. Entonces van a ser 10 versículos que vamos a leer. Y pues le pedimos a Dios que Él sea quien nos revele esta verdad y lo hagamos parte de nuestra vida. ¿Ok? Y dice así, bueno, voy a leer desde el 12 para que quede bien claro. Estas son palabras de voz y dice, Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, del Dios eterno de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Dios, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí,
Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ja, caray, qué palabras. Bueno, pues vamos a detallar este pasaje, ¿verdad? Primero que nada, quiero que quede bien claro lo que estos personajes representan espiritualmente para nuestra vida. Habíamos dicho de manera muy clara que Booz, su nombre significa fuerte, ¿sí? Y entonces, pues espiritualmente, ¿quién es el fuerte para nosotros? Pues es Jesucristo, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿sí? Entonces, que no quede duda, esta metáfora, es decir, es una narración auténtica, es una narración viva, es un hecho, es un testimonio de personas como tú y como yo. Sin embargo, a través de sus vidas, Dios nos quiere revelar una enseñanza muy profunda para que tú te identifiques y puedas tener toda la confianza en el poder de Dios, en el amor, la misericordia, pero hoy especialmente vamos a hablar mucho de la gracia. La gracia es inagotable, la gracia es tan grande como Dios, la gracia es tan sublime como su amor, ¿verdad? Y la gracia, entendamos esta mañana, que significa el favor inmerecido. ¿Escuchaste bien? Inmerecido, favor inmerecido, con el cual Dios nos ama, con el cual Dios nos acepta, con el cual Dios nos perdona, nos da provisión, nos cuida, nos sustenta, nos protege, nos cobija bajo la sombra de sus alas, ¿sí? Nos perdona, nos perdonó toda nuestra vida pasada y aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aunque por supuesto lo que tenemos que hacer es inmediatamente regresar al camino de Dios, regresar al amor y a la misericordia para seguir obteniendo todos los beneficios que esta gracia conlleva para nuestras vidas. La gracia es inagotable, la gracia es eterna. Y habíamos dicho que la gracia comenzó precisamente en el corazón de Dios, allá en la eternidad pasada, cuando Él estuvo dispuesto a compartir con alguien, ¿sí? A darle gozo, dicha, sustento, felicidad, es más, darle una creación completa. Ahí comenzó la gracia. Pero también esta gracia se perfeccionó cuando Dios en su infinita sabiduría contempló que si le dotaba a ese ser, al hombre, de la libertad que Dios también tiene, ¿verdad? Porque acuérdate que Él dice la palabra que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y esto significa que la imagen el alma es eterna, porque al principio estuvimos en la mente de Dios. Pero también la imagen y la semejanza, la imagen es la eternidad de nuestra alma. La imagen y la semejanza es que también nos dotó de la libertad de elegir. Esta libertad de elegir se llama libre albedrío, ¿sí? Por supuesto que Dios nos dio su libertad, porque si no nos hubiese dado la libertad de elegir, entonces no seríamos seres humanos con alma completa. Seríamos una especie de máquinas, o al menos si acaso, pues casi animales que están programados y que tienen instintos, ¿verdad? El ejemplo más claro que te puedo dar es una mascota. Tú decides qué haces con la mascota no decide sobre tu vida ni decide sobre su vida, ¿verdad? Pues exactamente así. Como Dios no hizo mascotas, ¿verdad? Es un ejemplo medio singular, pero bueno, para que lo entendamos, es por eso que Dios nos dio libertad, nos dio su imagen y nos dio su semejanza. En esa semejanza que se llama libertad, o voluntad, o decisión, o libre albedrío, cada quien tomó su decisión, desde el primero hasta el último hombre. Por supuesto que en esa decisión, Dios, en su infinita sabiduría, sabía perfectamente que el hombre podía pecar, que el hombre podía rebelarse contra él. Y entonces Dios tuvo un anhelo en su corazón
y otorgarnos gracia. Esa gracia está personificada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estando Dios en la eternidad, contemplando que el hombre podía fallar, podía rebelarse, podía ir en contra de él al pecar y corromperse, Dios eligió a Cristo como un sustituto para darnos vida eterna, para reconciliarnos con Él, para que mediante la fe alcanzáramos el perdón, la reconciliación y fuese restituido esa comunión que se perdió a partir de que el hombre falló. Y así como por un hombre que se llamó Adán murieron todos, por la obediencia y la fe, por la obediencia y la sumisión y sujeción al Padre, y este es Jesucristo, vivimos todos en su nombre para vida eterna, a través del perdón de nuestros pecados, lavados, purificados por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha, ¿verdad? Eso es la gracia. La gracia fue todo un diseño desde la eternidad dada de Dios para nosotros. Era gracia la creación, era gracia el poder al hombre para que reinase y sojuzgase, administrase la creación. Pero si acaso fallara y se corrompiera y fuera en contra de Dios, también había un plan de rescate, un plan de redención fundamentado en la gracia. Repito, hoy entendamos que la gracia es el favor inmerecido. No había razón para que Dios nos otorgara a Jesucristo. No había razón para que se reconciliara con nosotros. Más bien, para darnos un medio de reconciliación. Sin embargo, Dios, movido por misericordia, conociendo que somos corruptibles, conociendo que elegiríamos mal, proveyó el plan completo. No solo la creación, no solo la libertad, no solo el alma, el espíritu, sino también el medio de rescate a través de la gracia, a través de la benevolencia y el amor que Dios tuvo por nosotros. Este es el mensaje de esta mañana. Y entonces vos representa a Jesucristo, el Redentor, el que rescata, el que da su riqueza, el que siendo rico se hizo pobre y semejante a nosotros, pero con la diferencia de que nunca conoció pecado, ni se halló engaño en su boca, sino que Él pudo vivir la vida que tú y yo no hemos podido vivir, la vida correcta, la vida santa, la vida de pureza, la vida de obediencia que nosotros no tenemos. Él sí la vivió, y viviéndola así, nos dice la palabra que le agradó al Padre, y fue lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Y Él reconoció, y Dios manifestó su paternidad, y que Él era el medio de gracia para volver al camino con Él, para volver a la reconciliación y restituir a través de la justicia de Cristo nuestros caminos, nuestros errores, nuestras deudas delante del Padre, ¿verdad? Entonces, sí, si vos entonces representa a Jesucristo, porque acuérdate que el nombre de vos significa el fuerte, ¿verdad? Entonces, vos representa espiritualmente en este pasaje, en esta historia, en esta narrativa, representa a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, el varón rico, el varón próspero, el varón que puede cubrir y que puede rescatar y redimir hasta al pobre más desdichado que puede existir, ¿verdad? Bien, y entonces dijimos que Ruth representa a la iglesia, sí, a la que tú y yo pertenecemos, a la iglesia de Cristo Jesús, a la iglesia que finalmente andábamos en un camino equivocado, con creencias equivocadas. Sin embargo, Dios se acercó a nosotros, Dios nos buscó, se nos presentó. Cada quien andaba en sus caminos, cada quien hacía lo que quería, cada quien tomó sus propias decisiones. Desafortunadamente, aunque hubieses podido conseguir un buen trabajo, tener un buen sueldo, tener una buena carrera, tener lo que quieras, bueno, eso no alcanzó para cubrir el daño, la destrucción, el vacío que había dejado en nuestra vida el pecado y la vida separada de nuestro Creador y de nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces Dios se acercó a nosotros y si bien primero, por supuesto, se acercó al pueblo judío para otorgarle la redención y el perdón, los judíos no creyeron en alguien que venía manso y humilde de espíritu, cabalgando sobre un animal de carga, ¿verdad? Para llegar
y no en un carro de fuego, no con ángeles que lo acompañaron, no con un poder o con una espada desenvainada de fuego, no, sino manso y humilde, montado sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿verdad? Un pequeño burrito, ¿verdad? Esto les ofendió diciendo, tú eres nuestro Mesías, ¿sí? Esto les ofendió y por eso no creyeron en él. Y lo que jamás entendieron es que la venida del Mesías estaría distribuida en dos partes, por decirlo de una manera, ¿verdad? En una primer venida y en una segunda venida. La primer venida como el siervo sufriente, el cordero que iba a ser llevado al matadero, en donde enmudeció, no abrió su boca y fue llevado al sacrificio para derramar su sangre y entonces darnos con esa preciosa sangre la purificación de nuestros pecados, delitos y secretos, ¿verdad? Entonces, la segunda venida sí sería, por supuesto, lleno de gloria, lleno de honra, acompañado de ángeles, acompañado de su iglesia, para entonces hacer justicia, para entonces establecer su reino sobre la tierra durante 1000 años, solamente 1000 años. Para después de esto, la eternidad, la nueva, los nuevos cielos y la tierra nueva, ¿verdad? Donde siempre habita la justicia. Pero bueno, eso no lo entendieron los judíos, hasta el día de hoy no lo entienden. Pero, ¿sabes? Esta moabita, porque Ruth era moabita, que era gentil, que era una no judía, nos representa a todos los creyentes, a toda la iglesia de gentiles, es decir, la iglesia de no judíos, que hemos creído en Jesucristo como el Mesías prometido, como el Mesías redentor, como aquel Hijo de Dios, siervo del Altísimo, Hijo del Altísimo, que vendría a pagar y a sufrir como un siervo sufriente por nuestras faltas y nuestros pecados. Para ser ahorita en este momento el intercesor de Dios, interceder por nosotros ante Dios, para darnos más gracia, para siempre estar restaurando nuestra comunión con Él, inclusive, aun cuando siendo hijos de Dios, cometemos alguna falta, algún error o algún pecado, ¿verdad? Esa es la bondad, esa es la generosidad, esa es la grandeza de la gracia. Y por supuesto que para alcanzar la gracia solamente fue necesario tener fe en las palabras de Cristo, fe en el Hijo de Dios, fe en la obra que el Altísimo hizo con su Hijo, enviándolo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando creímos esto y lo confesamos, porque se tiene que confesar con la boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador, y Él desea ser tu Salvador. Si lo es, qué bueno, me da mucho gusto. Entonces somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero si no lo es necesario que creamos, que si no lo hemos aceptado, a eso me refiero, es necesario que lo aceptemos. Y habiéndolo aceptado, entonces podamos vivir por fe. Por la fe recibimos el perdón de Dios a través de Cristo, y por la fe el justo vive toda su vida. Mas el justo por su fe vivirá, dice la palabra, ¿sí? Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Entonces, si la gracia está dada, y la gracia no tiene límite, y la gracia es para nosotros, pues entonces lo único que hace falta es afianzar nuestros corazones a la fe en el don, en el poder, en la misericordia que Dios nos otorga a través de Jesucristo inmerecidamente. ¿Sabes? Muchas personas que tienen algún problema de menosprecio, de minusvalía para sus vidas, no logran comprender que no es, o tal vez también personas orgullosas, piensan que les debe de costar, piensan que debe haber algo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada, simplemente recibirlo. Y recibirlo significa creerlo, y aceptarlo, y apropiarlo, y confesar con nuestras bocas que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él hizo la obra, y esa obra fue perfecta, fue suficiente para darnos el perdón, para restaurar nuestra vida y restablecer lo que habíamos roto, que era esa comunión con Dios, ¿verdad? Y a partir de allí, darnos más provisión, más cuidado, más bendición. Cada vez que tú y yo nos decimos que Dios te bendiga, lo decimos porque creemos en la gracia, porque creemos en los méritos de Cristo
y porque sabemos que aunque no lo merecemos, Dios nos da todas las cosas en abundancia, porque Dios así le agradó, porque Dios así nos amó, y porque la gracia no tiene límite, ni tiene un término. Curiosamente, lo único que detendría la gracia es nuestra fe. Nuestra fe sí, es decir, nuestra fe o la ausencia de fe, ¿sí? Si yo tengo fe, el justo por su fe vivirá y alcanzaremos la gracia para salir adelante en la enfermedad, en la escasez, en los problemas, en dificultades, en opresiones, en persecuciones, en lo que sea, porque la gracia es suficiente, ¿ok? Bien, entonces voy a fundamentar todo esto que te he dicho a través de este pasaje. Y entonces, primero que nada, bueno, pero me falta decirte que a quién simboliza Noemí. No hemos casi hablado de Noemí. Noemí simboliza la creyente fiel, la creyente madura. Se le puede decir, en la iglesia se les llamó las ancianas de la iglesia, o las que han aprendido a confiar en Dios todo el tiempo, porque ella era judía, ella era heredera de una promesa, la promesa de bendición sobre Israel. Sin embargo, y ella representa exactamente a Israel, cuando Israel se rebeló y se alejó de su creador y de su Dios, empezaron a haber muchas consecuencias. Una de esas consecuencias fue el hambre, fue la escasez, y su marido Elimelec, junto con ella, empezaron, como les dije en algún momento, a tomar decisiones. Entonces, Noemí, decisiones correctas, de acuerdo a las circunstancias, todo el tiempo tomaron decisiones correctas. El hecho de regresar después de la muerte y pérdida de su esposo y sus 2 hijos, e incluso invitarle a sus nueras, que eran libres de regresar a la casa de sus padres, esto solamente lo puede decir alguien que ha alcanzado sabiduría. Y la sabiduría nos hace justos. Es decir, nos permite conocer e impartir justicia. Y no imponer más cargas. Vamos a entenderlo. Noemí simboliza la religión pura. Vamos a entenderlo así. No el legalismo, no las cargas que alguien te quiere poner, no el precio que tendrías que pagar, no la reprensión, no la dureza, no el castigo, sino ella con toda libertad les dijo, si ustedes quieren, pueden marcharse a sus casas con sus padres. Es decir, esa es la sabiduría, ¿me entiendes? La sabiduría de alguien que ha conocido a Dios y que no impone una carga, que no se vuelve legalista, que no oprime, que no lastima, que no daña, que no se burla, sino que se compadece y permite que la persona pueda tomar sus propias decisiones a partir de su fe y a partir de la esperanza que puede tener en Dios. Entonces, a veces decir religión nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se ha desvirtuado desafortunadamente esta palabra, pero ella significaría la religión pura, es decir, alguien que ha alcanzado sabiduría, alguien que sí conoce a Dios, pero que no utiliza los principios de Dios para golpetear, para sacudir, para obligar o forzar a nadie, ¿sí? En un sentido, es un principio a través del cual Jesucristo conquistó a todos sus apóstoles para que fuesen, para que creyeran y para que confiaran en Él todo el tiempo de su vida, ¿sí? Y si tú me preguntas, ¿cuál es este principio de sabiduría, de justicia? Por ejemplo, cuando Pedro le pide señales o sabe que él es el Mesías, pero había trabajado toda la noche y no había pescado nada, y de repente el Señor se le presenta, ¿sí? Y le dice que bogue mar adentro, que aviente la red, siendo mediodía, cuando la pesca, se hace en aguas someras a la medianoche o a la luz de la luna. O sea, le cambia toda la técnica o el proceso de cómo se debía de pescar, ¿verdad? Pero sin embargo, Pedro, siendo vamos a decirlo así, un viejo lobo de mar, ¿verdad? Muy conocedor de su oficio, no entra en un conflicto con Jesús y él simplemente obedece lo que le está diciendo y obtiene el fruto de la obediencia.
el fruto de la fe. Y él se arrodilla delante de él y le dice, Señor, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Así es como Cristo conquistó a todos. Los conquistó a través de amor. Los conquistó a través de bendiciones que eran inmerecidas. Los conquistó aún y a pesar de que en sus razonamientos tal vez no había posibilidad, ¿verdad? Pero aquí ya no es de posibilidades o no, es si tú crees y obedeces, Dios te va a bendecir todo el tiempo, por encima de que las circunstancias tal vez te suenen difíciles para que venga la bendición. Eso es el poder de la gracia, ¿sí? Entonces aquí Noemí se presenta como la anciana sabia, la que su fe, ¿sí? Es viva, su fe es acción, su fe produce bendición, aún y a pesar del dolor y el quebranto, aún y a pesar de la prueba, sino que sigue siempre confiando en la benevolencia del Altísimo y en la provisión del Señor. ¿Ok? Eso simboliza o representa a Noemí. La sabiduría de alguien que se hace sabio por seguir los pasos de Dios, ¿verdad? Y vivirlos y actuar siempre con misericordia, no con legalismo, no con dureza, no con imposición, sino a través de misericordia. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces, también algo que representa Noemí, lo hemos dicho, si ella es la gentil que le dijo a la suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, significa que esa gentil, esa moabita, esa no judía, fue adoptada mediante la fe en la promesa y en la esperanza que se le presentó delante de ella, ¿sí? Y entonces podemos entender perfectamente que Ruth es la iglesia, ya lo dije al principio, es la iglesia de los gentiles, de ti y de mí, de los no judíos, que sí creímos en el Mesías del pueblo judío, ¿verdad? Y que hoy es nuestro Salvador. Ok, voy a leer 3 versículos que nos hablan de esto, ¿sí? Para que comprendamos que esto está fundamentado con la palabra, no es una apreciación personal, es un principio y es una verdad de Dios. Y vamos a leer entonces Primera de Pedro 2, del 9 al 10. También vamos a leer Romanos 9, del 24 al 26. Y por último, vamos a leer también Salmos 22, del 30 al 31. Ok. Primero comenzamos leyendo Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Y dice así la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso subráyalo, por favor. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciaseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, eso también subráyalo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos nosotros, los gentiles, los no judíos, que simple y sencillamente creímos, aceptamos y recibimos el mensaje de Cristo como Salvador, y lo hicimos nuestro Salvador personal. Ese pueblo adquirido, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, ¿sí? Porque Dios se acercó a un hombre que fíjate, Dios le llamó amigo. Abraham fue amigo de Dios, y por esa amistad y su descendencia se formó una gran nación, que fue el pueblo de Israel, y luego específicamente de todo el pueblo de Israel, el pueblo que le siguió siendo fiel fue la tribu de Judá, un poquito de la tribu de Benjamín y la tribu de Leví, ¿sí?
y a partir de allí vino el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Ok, entonces la salvación fue dada para los judíos y por los judíos, pero nosotros fuimos adquiridos, fuimos alcanzados, porque a nosotros también se nos otorgó esa gracia. Y entonces, para nosotros te puedo decir que es 2 veces más grande la gracia. ¿Sí? Vamos a leer el otro, va a quedar más claro. Romanos 9, del 24 al 26. Y nos dice así: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también a Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí está, ¿verdad? A los cuales también ha llamado, a ti y a mí y a todos los que no somos judíos. Esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, nosotros, ¿de acuerdo? Está clarísimo. Ruth la moabita, Ruth la gentil, representa espiritualmente a la iglesia de gentiles, a los que sí hemos creído y hemos aceptado a Jesús como Salvador, ¿ok? Y por último, vamos a leer Salmo 22, 30, 31. Lo voy a leer en una versión, casi nunca lo utilizo, en esta ocasión sí. Es la nueva versión internacional, por eso va a sonar un poquito distinto, pero es lo mismo, ¿sí? Salmo 22, 30, 31, nueva versión internacional. Dice así: la posteridad le servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Ahí está. Más claro ni el agua. Dios nos hizo justicia, nos regaló su justicia, nos la regaló mediante la justicia que es en Cristo Jesús, mediante la muerte, sacrificio, resurrección de Cristo. Así se satisfizo y se cumplió la justicia. ¿Qué es la justicia? El castigo que merecen nuestras faltas, el pago por el pecado. El pago, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice la palabra, y por su herida fuimos nosotros curados. ¿Ok? Entonces, quedó clarísimo. Sí, Ruth es la iglesia gentil redimida, salvada, rescatada por pura gracia del Señor, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ver algunos detalles del pasaje de la lectura que estamos haciendo el día de hoy. Le dijo Ruth a Boaz. Vamos a leer el 13, vamos a releer el 13. Ruth 2, 13. Dice así: y ella dijo, ella es Ruth, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¡Qué palabras! Dios mío, qué palabras de Ruth. La extranjera, la viuda, déjame decirlo así, la que ese día amaneció con hambre, la que no tenía mucho futuro, la que iba a vivir a partir de la caridad que la ley establecía para que las viudas, los extranjeros y los pobres tuviesen derecho de ir a recoger del campo para que nadie muriera de hambre, ni el más pobre, ni el peor de los extranjeros, ni la viuda desolada, porque esto nos habla del amor y la generosidad de Dios expresada en ese mandamiento dado a los judíos. Tenían derecho de ir a recoger la caridad que Dios había establecido. Y entonces ella, que podía ser la última de las mujeres, la última en tener esperanza, sale el hombre más rico, el hombre más rico de Israel, el hombre más próspero,
y se encuentra con ella y le da esperanza y le habla palabras de compasión y de misericordia. Y le agrada como persona. Él conocía, fíjate, ella no sabía quién era él, pero él sabía perfectamente quién era ella. La viuda, la extranjera, la que había sufrido, la que había perdido todo, la que no tenía esperanza. Y entonces esto mueve su corazón y lo mueve a misericordia. Y entonces le da palabras de consuelo, de esperanza y de sustento. Dice la palabra por ahí, ¿no escucháis cánticos en la noche? Ella los estaba escuchando. ¿No has escuchado que en los momentos más difíciles de tu vida, cuando nos convertimos, por ejemplo, o cuando hemos pasado por alguna prueba o tribulación en nuestra vida, o escasez, o enfermedad, o lo que sea, ¿no escuchas cánticos en la noche? De alguien que canta bien, que es hermoso de voz y que te habla con amor. Así es exactamente lo que vos le hablaba al corazón de Ruth. Halló gracia delante de él. Y sabía toda su historia. Sabía que era una nuera, la nuera de su pariente política. Fíjate que esta cadena, ¿verdad? Familiar. Se dice que Elimelec, el esposo de Noemí, el suegro de Ruth, habíamos dicho, ¿verdad? Hay dos teorías. Una dicen que es un primo hermano, porque dicen que es de la familia y de la familia y familiar cercano. Unos juran que es un primo hermano, pero hay quien se atreve a decir que no, que era el hermano menor de Elimelec. En el cielo lo sabremos, ¿verdad? Pero de lo que sí estamos seguros perfectamente es que al menos era el primo hermano de Elimelec. Más joven, por supuesto. Gran varón próspero. Lleno con muchas tierras, pero no solamente con muchas tierras, sino también las tierras más productivas que más riquezas producían en la tierra de Israel. Así es el Señor y así es su reino. Él da, Él enriquece, Él bendice, Él provee a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Así como Noemí, los que ya no confían en nada, los que tal vez no tienen ya nada y solamente están esperando un milagro. Dios se agrada de ellos. Dios se compadece, se le mueve el corazón y entonces se acerca a los pobres en espíritu y les da promesas eternas de amor, de sustento, de provisión, de cuidado, de protección, hasta la eternidad. Dios, ¿cuándo vas a comenzar a cuidarme? Hoy y antes. ¿Y hasta cuándo? Hasta la eternidad. Porque no hay nada creado bajo este mundo que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y junto con ese amor, la gracia. Y junto con la gracia, el sustento, el cuidado, la protección. Todo en la mano de Dios. ¿Sí? Entonces ella queda impactada.
por esa respuesta, por ese acercamiento. Halle yo gracia delante de tus ojos. Sí, la gracia la tenía, la había alcanzado, porque me has consolado, has traído consuelo y porque has hablado al corazón de tu sierva. Fíjate, Dios sabe, es por eso que tenemos que buscarlo en su palabra. Necesitamos escuchar las palabras que nos den vida, que nos den aliento, que nos den consuelo, que sean como un vaso de agua fría para nuestra alma sedienta. Eso es lo que Dios hace. Pero fíjate, ve la gracia, ¿eh? Aquí fue algo hermoso. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio del potaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es un potaje? Pues seguramente una sopa de lentejas. Seguramente sí, ¿verdad? Ese potaje, una sopa de lentejas, muy rica. Y comió hasta que se sació y le sobró. Fíjate, le habló a su alma, le dio consuelo, le dio esperanza, la reconoció. Sí, ya sé quién eres tú. Tú eres la que has sufrido, tú eres la que has padecido. Tú fuiste la que quedaste sin esperanza. Y he sabido y conozco lo fiel que has sido con tu suegra, lo buena, y cómo has dejado tu parentela y tu nación y tu tierra y tus dioses, todo lo conozco. Y estás aquí por amor a ella. Y entonces el varón la reconoció. Ya sé quién eres tú. Y conozco tu fe, y conozco tu confianza, tu esperanza, y el amor que le tienes a tu suegra. Pero después de eso, fíjate, ve el detalle. La hora de la comida. Y ve los detalles. Ven aquí. Siéntate junto a mí. Come del pan. Y moja tu bocado en vinagre. ¿Qué sería esto? Bueno, pues ponle aderezo a tu pan, ¿verdad? Hoy le ponemos aderezos al pan. En ese momento se mojaba un poquito el pan en vinagre para que le diera sabor. ¿Verdad? Qué belleza, Dios mío. Y ella se sentó junto a los segadores. Dijo, ¿yo? Y se fue de lado. No se sentó a la mesa con el Señor. Se fue a sentar. Ya no era la pobre, la viuda, la extranjera. No. Dijo, al menos sí, entiendo que me reconoces. Y fue y se sentó a la mesa donde estaban los jornaleros. ¿Verdad? No sé, o sea, él le está dando instrucciones de que se sirva a manos llenas, pero no se siente la dueña. ¿Verdad? Dios mío. No, 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 no. Se sigue teniendo ese corazón de humildad, de sencillez. Entiende que es la gracia. Favor no merecido. Dices, bueno, al menos ya no soy la más pobre. Va y toma su lugar entre los segadores, los jornaleros. Y él le dijo, y él le dio del potaje. Es decir, imagínate, llega vos, toma el cucharón y le empieza a servir esa rica sopa de lentejas, ¿verdad? Ese potaje, con algunos trocitos de carne, me imagino, ¿verdad? Así sabe más rica las lentejas, ¿verdad? Exactamente. Verduras con un poco de carne. Eso es el potaje. Él le sirve, vos le sirve. ¿Y de qué forma? Comió hasta que se sació y aún le sobró. A los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Comprad sin dinero? Parece que es una contradicción, ¿no? A los pobres, venid, comprad sin dinero.
Sí, ¿sabes por qué? Porque ya está pagado. El precio ya lo pagó el Señor para tu vida eterna. Pero también ya compró todas tus bendiciones. Están en el plan, están en el paquete que Dios tiene completo para tu vida. Comprad sin dinero. Y puede ser de muy alto costo, pero el costo ya lo pagó Dios. Eso es la gracia. Qué maravilla. Dios te lo da de su mano. Dios adereza tu pan. Y Dios te da hasta que te sacies. Y aún sobre. Le dijo Dios a Israel que guardarían lo nuevo y sacarían lo añejo. Es un ciclo de bendición completo. Nunca se agotaría la provisión. Nunca. Si creían en Él, si lo buscaban, si lo seguían, si lo obedecían, si hacían el pacto de que fuera el Dios de sus vidas para siempre, el Dios que cuida. La única condición era, le dijo Boaz a Ruth, no vayas a otro campo. ¿Qué significa esto? No vayas al mundo a limosnear. No vayas al mundo porque ahí es muy peligroso. Te van a lastimar, te van a golpear, te van a defraudar, te van a engañar. Quédate aquí en este campo. La provisión está garantizada. Yo sé quién eres. Yo sé tu nombre, dijo Dios. ¿Sí? Exactamente. Luego, sigamos con la gracia. Esto está impresionante. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados. Estoy leyendo Ruth 2, el verso 15. Eso es lo que estoy leyendo. Y luego se levantó para espigar Ruth y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. O sea, no solamente el sobrante, no solamente el remanente, dicho de otra forma, no solamente lo que la ley dictaba. Acuérdate que la ley, lo leímos la semana pasada, decía, no espigarás hasta lo último de tu campo, dejarás un sobrante, un remanente, un 5% para los pobres, extranjeros y viudas, ¿sí? Pero entonces aquí, vos, que es Cristo, ¿verdad? Espiritualmente, le dice, no solamente las obras, ¿eh? Le dice perfectamente a los criados, recoge también entre las espigas, entre las gavillas, es decir, estos montones que se hacen antes de que sean trillados, ¿verdad? Esto ya había explicado este proceso. No el que se cayó en el suelo, no. El que está amarradito en atados, ¿verdad? Toma también de allí. ¿Qué le estaba diciendo? Hagamos tu tarea más fácil. No recojas solamente las obras. Recoge el fruto abundante. Yo lo autorizo. Yo soy el dueño. Dice vos, dice Cristo, para Ruth y para tu vida. Hay abundancia. Yo te lo doy. Es para ti. ¿Sí? Ok, el 16 dice, y dejaréis también, y no la avergoncéis. O sea, no le hagan burla, no digan, tú no eras nada y mira nada más, ¿no? Ya me imagino, ¿no? La maldad de algunos siervos, la burla, el quererla hacer sentir menos, sí, suertuda, ¿no? La que llegó con hambre y mira nada más, ¿no? Hoy tiene más. Sí, así suelen ser a veces algunos comentarios, ¿verdad? Pero el Señor les advierte, el Señor del campo y para ti, Cristo, nadie te va a avergonzar de lo que tu vida haya sido antes. De tu pasado, de tu sufrimiento,
de tu vacío. Nadie te va a avergonzar, porque es decreto del Señor, porque has hallado gracia delante de sus ojos. Y hoy Dios nos ha dado dignidad y nos ha dado honor, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Así es la gracia. Así es el favor de Dios. Nadie se va a burlar. Nadie te va a menospreciar. Nadie te va a robar la bendición. Dios te lo da. Te lo ha dado y te lo dará siempre. Dice el 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. O sea, era una medida, vamos a decirlo así, una especie de costal, ¿sí? Entre 25 y 30 kilos más o menos. Lo que podía ser arrastrado con una especie de carretilla, lo que se podía cargar al hombro, 20 kilos, más o menos, eso era un efa. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Es decir, la comida ya preparada, que había sobrado, que era mucha, la compartió con su suegra. ¿Te das cuenta? Este fue el día que cambió su vida para siempre. Conocer al Señor rico, próspero, generoso, que ya había escuchado de ella, que la conocía, le agradó. Halló gracia delante de sus ojos. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz, o el fuerte, ¿verdad? Bendito sea el que te ha reconocido, nuestro Salvador. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Dios, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón. Le dio la noticia, te tengo una increíble noticia. Él es pariente y nos puede redimir, nos puede rescatar, puede levantar nombre a los difuntos. Esta es otra parte de la ley judía, lo expliqué la otra ocasión. Si había muertos dentro de una familia, estaban obligados a que se resarciera o se levantara nombre al difunto, a través de otro hermano y otro hermano. ¿Sí? Es por eso que casi estamos seguros que sí era un hermano de Elimelec, Boz, por la seguridad con la que está hablando Noemí. Él nos puede redimir. ¿Sí? Y uno de los que nos puede redimir, de quien nos puede rescatar y darnos nombre nuevamente. Darles nombre y compartir la riqueza. Déjame explicarte algo. Ellas tenían terrenos, sí los tenían. Tenían, ¿qué te gusta? Tal vez algunos 20 años, tal vez, ¿verdad? No sé, entre 17 y 20 años, que esos campos no se cultivaban, pero que era parte de la heredad de Elimelec otorgada para su esposa Noemí, y por consiguiente Noemí hacia sus hijos, que ya estaban difuntos. Y entonces, fíjate, él podría echar a andar el negocio familiar nuevamente, hacer producir las tierras. El hombre era rico, el más rico, con más tierras, con más producción.
No necesitaba los campos, simplemente era decir, yo te reconozco y haremos producir tu campo. ¿Te acuerdas esa parábola de la semilla? La semilla fue sembrada en un campo y en un campo produjo a 30, en otro a 60 y otros al 100 por uno. Tu vida, mi vida, nuestro campo, en las manos de Dios, puede ser muy productivo. Dios te da el sustento, Dios te da la provisión, Dios te da la comida que comemos todos los días, te da el trabajo con el cual te da el sustento, la vida, la salud, tu hogar, tu familia, tu casa, hasta el sol todos los días en la mañana para que nos levantemos a buscarlo y a seguir nuestra labor. Pero tu campo, que es tu vida, Dios lo quiere hacer producir. Lo quiere hacer producir con su bendición, porque te ha reconocido plenamente como suyo, como su hijo, para que ese campo dé fruto a 30, a 60 o al 100 por uno. Y tú te sientas digno, honrado de que eres hijo de Dios. 21. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. No vayas a otro campo. Tú y yo no vayamos al mundo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Muchos piensan que fue como una semana. No fue una semana. Podríamos pensar que fue casi un mes o mes y medio. Estar espigando primero los campos de cebada y luego los campos de trigo. Y ella estuvo ahí disfrutando del trabajo en los campos del Señor, comiendo el pan aderezado, comiendo abundantemente y hasta de sobra, porque así es Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Sí? Caray, esta historia es más profunda de lo que pensamos. No habla más que de Dios y su amor para contigo y conmigo, y la grandeza inagotable de la gracia. Mas el justo por su fe vivirá. La única condición, no retrocedas. No te canses de hacer el bien. No te canses de buscar al Señor rico que va a bendecir tu vida. Amigos queridos, para mí es un gozo compartir la palabra. Y yo espero que Dios bendiga mucho tu corazón con esto. Lo puedes releer, puedes profundizar. Yo te he dado el fundamento, pero tú puedes ir a descubrir más promesas en este libro. Le voy a pedir a mi compañera que termine orando esta mañana, dándole gracias a Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, te damos muchísimas gracias por todo lo que nos mostraste el día de hoy en este hermoso libro de Ruth, en donde tú nos has dicho que a pesar de que estábamos desamparados en el mundo, sin esperanza, tú tuviste misericordia de nosotros y nos adoptaste como hijos. Y nos has dado todo cuanto hemos necesitado, nos has protegido, nos has guardado, nos has cuidado. Eres nuestro proveedor, nada nos falta, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Padre, a todos nosotros, a todos los que nos están escuchando. Y Padre, pues esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Primero Dios, nos escuchamos próximo domingo, 10 de la mañana. Hasta pronto.